Listo, muchas gracias. Bueno, nosotros en el curso de agregados económicos vamos a continuar con el tema del mercado laboral. Eh, lo primero que quiero que entendamos es por qué el mercado laboral es importante y por qué el mercado laboral es una variable macroeconómica. Entonces, ese es prácticamente lo que vamos a empezar a trabajar hoy y algunos elementos del mercado laboral. Obviamente el mercado laboral, como lo vamos a ver en el curso de agregados económicos y posiblemente muchas temáticas que trabajemos durante el semestre, queden cortas con relación a la dimensión o todo lo que se puede abordar en cada temática, pero la idea es ir organizando esas variables macroeconómicas, entenderlas y analizarla desde la economía colombiana y desde las regiones. Digamos los indicadores básicos, pero como les comento, si alguno de ustedes más adelante tiene el interés dentro de su formación, desarrollo profesional, abarcar ese tema, es un tema bastante amplio para ello. Es más, creo que el tema de recurso humano o talento humano es un tema que lo trabajan en administración de empresas y se sabe que en ese tema de talento humano no se alcanza a abarcar todavía lo que es el mercado laboral como tal. Pero es un énfasis que se le da a este tema. ¿Qué se quiere que con esta clase nosotros alcancemos? Primero que todo, eh, entender, comprender la dinámica del mercado laboral. ¿Sí? Entender los distintos indicadores del mercado laboral colombiano, pues, para que ustedes sepan cómo las estadísticas que nosotros encontramos de empleo, de desempleo, de informalidad, de formalidad, las aborda el DANE, pues para dar esos indicadores que de una u otra manera sirven para saber las decisiones de los gobiernos y de las empresas. Analizar las implicaciones del desempleo e interpretar la situación del mercado laboral en los departamentos asignados. ¿Sí? Entonces ahí hacemos como una visión, una mirada desde de algunos departamentos y cómo de una u otra manera esos indicadores que hemos visto anteriormente se ven reflejados en los departamentos. Y las preguntas, que pues no las espero que la hagan al final de la clase, de la sesión, sino que en la medida que se vayan generando las inquietudes, las vayan manifestando y vamos abordándola en el desarrollo de la clase. ¿Qué es el mercado laboral? Como hablábamos o como lo decimos, el mercado laboral es un espacio donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo. ¿Sí? Entonces aquí, en ese mercado, están las empresas, ¿sí? Que dan trabajo y las personas que ofrecen su fuerza de trabajo. Entonces aquí dice, la oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar, ¿sí? Y la demanda es el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los trabajadores. Entonces aquí tenemos mercado laboral, ¿sí? La oferta somos nosotros. ¿Y qué ofrecemos? Nuestra mano de obra, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestro tiempo. ¿Quiénes lo demandan? Las empresas, ¿sí? En ese mercado laboral, así como ustedes saben que en el mercado hay una oferta y una demanda, hay un precio y una cantidad de equilibrio, ¿sí? Profe, ¿cómo así un precio y una cantidad de equilibrio? Ese salario que nosotros recibimos por nuestra actividad laboral, ese salario está reflejando el nivel, digamos, de productividad de acuerdo pues, al sector económico que se desenvuelva, a, al nivel educativo, al nivel de flexibilidad o inflexibilidad que tenga, especificidad más que todo que tenga la actividad laboral. Asimismo, tenemos unos salarios. ¿Sí? Entonces, ese es lo que aparece en el mercado laboral. Bueno, aquí quiero que ya tener una primera discusión con ustedes. Cuando hablamos de una demanda, de un mercado laboral, donde dice, hay una situación de disponibilidad de empleo,
hay más oferta de empleo por parte de los candidatos que se presentan. En el contexto del mercado de trabajo asume las siguientes características. Entonces, si hay más empresas que trabajadores, puede pasar esto. Las convocatorias para selección de trabajadores no atrae al número de candidatos suficiente. Los criterios de selección se hacen menos exigentes y las ofertas de salarios ofrecidos a los pocos candidatos que se presentan tienden a elevarse. Primera pregunta que le hago a ustedes. ¿Conocen ustedes alguna empresa o algún país donde ustedes crean que hay más trabajo, o sea, más trabajo para hacer, más empresas y menos trabajadores que demanden? No, profe. Japón, China. ¿Japón? Sí, profe. En Japón hay más trabajadores, o sea, hay más empresas para ofrecer empleos que trabajadores. Sí. ¿Sí? Ok. La mayoría de los demás países buscan la mano de obra ya, ¿no? Oh, no, pero creo que estamos mezclando varias cosas. Creo que, Ricky, ¿estás hablando? Sí, profe, soy yo. Sí, creo que mezclaste una cosa con la otra, ¿sí? Puede ser Japón, en realidad no tengo conocimiento de Japón, pero puede pasar eso en Japón. Pero cuando dices que países están buscando empresas en Japón, pues ahí sí no sé si es un tema de maquilas o un tema de transferencia de zonas como estilo zonas francas, ahí sí quedó como en esa inquietud dentro de tu... Entonces dice aquí, Paola dice Canadá. Paola, ¿por qué dice Canadá, por favor? Profe, porque pues yo he escuchado mucho de que dan muchas ofertas laborales, Ajá, necesita mucha gente para trabajar. Dije, ajá, que porque hay gente pues que es muy mayor y que ya, o sea, y es muy poca la ajá, población. muy bien. Vamos a aportar, Paola, muchas gracias. Tú dijiste algo y con base en esto voy a mostrarles algo. ¿Sí? Mira, la pirámide poblacional. Vamos a ver aquí. Y la compañera hablaba de que hay mucha gente, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, esa es Colombia, ¿sí? Esa es Colombia proyectada, sumámosle un añito, ¿sí? En el 2020, y esa es la pirámide poblacional. ¿Me confirma si están mirando en ese momento la pirámide poblacional? Sí, profe. Muy bien, entonces aquí lo que observamos en esa pirámide poblacional, pues es el comportamiento. Bueno, entonces te digo, bueno, ¿por qué mucha gente o por qué poca gente? Resulta que el mercado laboral, pues lo hacen personas, ¿sí? Y entre más personas estén trabajando o estén ocupadas en un país, pues más productividad tiene. Recuerden el tema del Producto Interno Bruto, más sectores económicos están activos y más, digamos, competitivos se vuelve, más desarrollado se vuelve. Países como Canadá, Alemania, creo que Australia y Nueva Zelanda, no recuerdo qué otro país, están con su población es más longeva, más vieja, por decirlo de manera más coloquial. Ellos saben que si vamos a mirar Canadá, aquí está Canadá. ¿Sí? Miren cómo cambió Canadá. ¿Sí ven? Tenemos Colombia, que es este. Miren el grueso de la población está hasta los 49 años. ¿Sí? El gran porcentaje, pongámosle hasta los 59 años. Esa gran porcentaje de la población, para abajo.
Y en Canadá, miren cómo cambia la curva. Entonces, Canadá, como ustedes saben que muchos países, esperamos que en Colombia pase eso, muchos países planifican su desarrollo no cada vez que sea un presidente. O sea, hay países, obviamente, en esos países los presidentes pues, ejecutan las políticas, pero digamos hay entidades que están haciendo observación de manera permanente a los países, ¿sí? Y Canadá es un país que, si ustedes lo observan en ese momento, tiene una alta población longeva o adulta, ¿sí? Adulta mayor, por encima de los 69 años. Y hay una población que está entre los 24 y los 39 años, pues que están, digamos, también tienen un alto porcentaje. Y ustedes observan que viene como Profe, una línea, dígame. perdón interrumpirte, pero de hecho Canadá es un país que en estos momentos está buscando población joven para ir Ajá, a trabajar allá. claro, a eso voy, En a eso voy. preferencia a estudiantes o que vayan y Ujú. estudien y trabajen a la misma vez Ajá, o que vayan a hacer su especialización y cositas así. eso, o sea, por eso hablaba de la planificación que tienen los países en el largo plazo. O sea, Canadá está imaginándose cómo estaré yo en el 2100. ¿Sí? Canadá actualmente, según este pirámide poblacional, tiene 37 millones de habitantes. Creo que están exagerando porque antes había como 30 millones, 33 millones. No sé si la proyección esté bien, pero lo que dice la compañera es que Canadá ha generado una política migratoria, ¿sí? O sea, necesita que lleguen más gente a Canadá, ¿sí? Pero o sea, Canadá no recibe a cualquiera, porque, o sea, si yo voy a recibir a cualquiera y la gente va a venir solamente a usufructuar las bondades que da el país, pues eso se nos llena de gente y posiblemente no sean tan productivas como se espera. Entonces ya son mucho más selectivos y dicen, si son personas que son jóvenes y quieren tener hijos, ¿sí? Entonces, están allá y le dan condiciones. Si son personas que quieren estudiar en Canadá y quedarse en Canadá, entonces empiezan a mirar, a generar un resto de condiciones, pero obviamente esas condiciones las suman a la calidad de las condiciones que van a tener las personas que más adelante van a ser o que van a ser parte del aparato productivo, ¿sí? Si yo llego allá y trabajo y estudio y tengo hijos, ya estoy asegurándole a Canadá que hay un aparato productivo que se va, un relevo generacional en el aparato productivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está haciendo en este momento Canadá con su política migratoria. Por eso, ustedes han visto personas que se han ido a Canadá con sus familias y están felices en Canadá, disfrutando de Canadá, pero están trabajando y están aportando al nivel de productividad de Canadá. ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahora con Profe, esos países. Dígame. pero mira que pues, por experiencia, Ajá. cuando uno se va así como con familia y cosas así, uno, bueno, Canadá le exige primero que todo pues a los papás el idioma. O Ajá. sea, sí o sí tienen que estudiar un año el idioma. Y obviamente Ujú. pues a los hijos ingresar a la high school y pues también practicar el idioma. Ajá. Pero en cuestión laboral es muy complejo, o sea, porque digamos que el gobierno te sostiene cierto tiempo, pero ya después él te suelta y ya usted verá qué trabajo consiguió y qué no consiguió. Entonces vos Ajá. tranquilamente podés conseguir un trabajo de ir a recolectar fresas en el verano y ya luego te quedas sin trabajo. Ajá. Entonces, la verdad es algo Sí, complejo. Sí, yo hice ese ejercicio. Aquí digamos, yo hice el ejercicio y uno llena un formulario y eso pues le piden a uno un resto de información y al final te dicen que tienes que tener como una base monetaria para poderte sostener, pues por lo que tú acabaste de decir, ¿sí? La ventaja, por lo menos, de ese país es que usted puede vivir tranquilamente
sin ningún inconveniente, tener un buen estilo de vida, como dicen vulgarmente, volteando arepas en McDonald's, ¿sí? Por el nivel de ingresos que se tiene allá en esos países. Y pues de una u otra manera el latino es bastante, ¿cómo se dice? En ese momento bastante austero en los gastos y en el consumo mientras está ubicándose en los países. Entonces, algunos ven que se están ganando eh, por trabajar en una cafetería $15, por ejemplo, y pues comparándolo, y uno lo compara a precios colombianos y todos los posibles beneficios que pueden tener, los subsidios, si tiene hijos y todo eso, pues la gente hace la suma, la resta, la multiplicación y la división y ve si es más conveniente o no. Pero todo depende de las aspiraciones que tenga uno como migrante en esos países. El Por lo menos inconveniente. si yo voy ahora como a irme a Canadá a buscarme, no, es que yo voy por estar en Canadá y recibir en dólares canadienses, a hacer cualquier cosa, a mí no me va a convenir. Si tú que estás estudiando en ese momento y dentro de tu proyecto de vida estar a hacer muchas cosas, te vas a Canadá y ves que no vas a hacer lo que es, pues obviamente no es atractivo. Pero si es una persona que, digamos que dentro de su proyecto de vida, los niveles educativos limitan, o sea, van limitándose. Y como les decía, los países ponen sus condiciones. O sea, yo no voy a recibir a alguien que no aprenda el idioma. Por lo menos los que van para Quebec hablan francés, entonces tienen que hablar francés. Lo mismo pasa con Alemania. Alemania también tiene una política similar, porque miren, pues Canadá, su política le ha funcionado. Miren la tendencia que tiene Canadá en cuanto a la población. O sea que Canadá, con esa política, aunque tiene esas restricciones que pueden ser muy difíciles para uno, porque obviamente no están, digamos, eh, dentro de la misma regulación que ellos tienen, no es el ideal, no cumple para todos, pues es una buena política y la tendencia es creciente. Pero vamos a Alemania, que es el otro país que tiene una política migratoria bastante asequible. Miren a Alemania y miren el riesgo que tiene Alemania. ¿Sí? O sea, miren esa línea que estoy mostrándoles acá. ¿Sí? En términos de la población con relación a Alemania. Alemania ha adoptado, miren la pirámide poblacional. Alemania ha adoptado una política migratoria también para atraer a extranjeros, pero exige. Si usted se va a Alemania a como migrante, a trabajar, a estudiar, le exige que usted mínimo sepa el inglés, pero después de cierto tiempo empiece a aprender el alemán. ¿Sí? Entonces ya pues uno dentro de esas políticas migratorias debe tener en cuenta eso. En Europa, ustedes saben que si usted va a estudiar, pues solamente puede dedicarse a estudiar y si se va a trabajar, tiene que sacar también un permiso para trabajar y pues para pagar los impuestos y todo eso. Ya muchas personas no comulgan con esas condiciones, pues porque de una u otra manera las políticas las políticas impositivas de algunos países son bastante fuertes, pero la retribución también es bastante onerosa, entonces, pero no se concibe de esa manera. Pero, volviendo al punto de la población, Alemania es un país que la tendencia si no mejora su situación de política migratoria, va a tender a qué? A perder población y al perder población pierde relevo generacional productivo y puede empezar a cambiarle la situación a ese país. Afortunadamente esos países tienen todos los recursos, son países desarrollados que son atractivos para muchas personas. Voy a colocarle este ejemplo. Miren cómo es la tendencia del crecimiento de la población en Ecuador. ¿Sí? Es una población joven, la gran mayoría está en los primeros años, hasta los 49, 50 años. Eso es una población joven. Le vamos a mostrar ese país. ¿Sí? India es similar. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen Italia. Miren acá Italia. Miren Italia la tendencia que tiene Italia.
¿sí? Saben, en estas semanas salió una política dentro de los gobierno italiano, pueden googlear ahí, en la que dice que quieren que los hijos no duren tanto tiempo en la casa. ¿Sí? O sea, porque se han dado cuenta que los italianos están quedándose mucho tiempo en la casa, o sea, como decíamos nosotros coloquialmente, el bombril, y después es que salen a buscar trabajo, a hacer su vida laboral y todas esas cosas. Entonces, mire lo que pasa aquí, en este país, y mire el problema que puede tener Italia más adelante. La tendencia es mucho más pronunciada que lo que es Alemania en términos de crecimiento de la población. Entonces, ¿qué crisis puede tener Alemania? Perdón, Italia, que va a dejar de ser competitivo, va a tener que adoptar una política de migración laboral. Pues afortunadamente ellos tienen allá al norte de África, pues donde llegan muchos migrantes africanos, pues pero de una u otra manera no hay una política migratoria adecuada para que la población mejore. Y ahora se va a generar esa política, no sé si alguien está buscándola, ahora se va a buscar esa política de que los hijos, después de cierta edad, se vayan de la casa a buscar trabajo, a trabajar, a entrar al mercado laboral. ¿Por qué? Porque eso está generando un problema de relevo generacional en la productividad. Entonces aquí, volviendo al tema del mercado laboral, entonces, profe, ¿y por qué usted nos está hablando de población y de demografía si estamos hablando de mercado laboral? Ustedes pueden decir que me descuidé y me salí del tema. No, no me estoy saliendo del tema, porque el mercado laboral depende también de la población que esté en ese país. ¿Sí? La capacidad, la fuerza productiva son personas. ¿Sí? Y dependiendo de la cantidad de personas, asimismo, las regiones o los países son productivos. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Cali? Como 3, 4 millones, profe. Más o menos. 4 millones. Ajá. ¿Cuál es la tasa de desempleo de Cali? Dale un valor ahí, 20% ahora con el Creo que está en COVID, el 19, ¿no? 19%, muy bien. 20%, sí. Vamos a otra ciudad así más bajita. ¿Cuántas personas hay en Armenia? Como 1 millón Creo que más o menos. la población no pasa ni siquiera del millón. ¿En dónde? En Armenia creo que la población no pasa ni siquiera del millón. Muy bien. No pasa ni siquiera el millón en Armenia. ¿Y cuál es la tasa de desempleo en Armenia? Si pueden googlear ahí, por favor. Profe, la población de Armenia son 2.965.000. ¿De Armenia? ¿Tantos? Sí, profe, dice que en 2019 cerró con 2.959.000. No, pero de Armenia no creo. Yo nada más el Debe año ser pasado Armenia el estuve país. averiguando Armenia. Sí, yo creo que Armenia Quindío general, porque Armenia no pasa del millón. Aquí dice, vamos a ver, 2019. ¿Cuántos habitantes en 2019? Aquí aparece, sí, 2 millones. El Uy, sí, 30%. El eso es un 30%. gigante. Armenia es un gigante. Armenia es un gigante. No sabía que tenía tantos habitantes Armenia. Es un Profe, gigante. tal vez Pereira sí tiene menos, porque es más, de Sí. pronto más pequeño. Pero es que Armenia tiene un área metropolitana. No me acuerdo cómo se llama el área metropolitana de Armenia. De, de, de ese sector. Pues no sabía que tenía tantos habitantes Armenia. ¿Sí? Porque aquí dice, voy a ver, venga, es que no, me causa todavía curiosidad, no sé, no es que desconfíe, pero me causa curiosidad que tenga tantos habitantes casi como Cali. Entonces, Armenia, para tener tantos habitantes, debería ser más desarrollado.
304.000 habitantes. Esa es la población de Armenia. No sé de dónde saca, yo creo que ese es Armenia el país. Porque Armenia Quindío me parecía raro que tuviera tantos habitantes. Y Paola me dice, Departamento en general. él debe ser el Quindío, ajá. Y Paola me dice que la tasa de desempleo es del 24,1%. Entonces miren aquí, y volviendo al punto, dentro de lo que es el mercado laboral, la población de una ciudad, de un país, determina la cantidad de qué tan productiva sea esa misma. Entonces miren que contrastando una ciudad que tiene menos habitantes a una ciudad que tiene más habitantes, pero con unas condiciones de empleabilidad, como la es la ciudad de Cali, pues atrae también a más población, ¿sí? Y podemos comparar la tasa de desempleo de Bogotá con la tasa de desempleo de cualquier otra ciudad y posiblemente la tasa de desempleo de Bogotá sea mucho menor que cualquier otra ciudad, teniendo más habitantes. ¿Pero por qué hay más habitantes? Porque las condiciones de empleabilidad mejoran. ¿Cuántos de nosotros, sí, los que no somos de la ciudad de Cali, llegamos aquí a Cali a estudiar y nos quedamos en Cali? ¿Por qué nos quedamos en Cali? No porque Cali sea, no solamente porque sea deliciosa para vivir y todo eso, sino porque hay mejores oportunidades de empleo, mejor salario, mejores empresas para desarrollar su capacidad laboral. Todo eso es lo que hace atractivo Cali. ¿Cuántos no son de aquí? ¿Cuántos de los que están aquí no son de Cali y ya se radicaron en Cali? Ricky sé que viene de otra ciudad. ¿Sí? Yo también. ¿Quién es yo? Yo, profe. Cristina Martín. ¿Quién Martínez? Lady Abril. Lady. Claro. ¿Y entonces por qué? Porque, y vemos mucha gente, pero si nos vamos a nuestras ciudades, posiblemente consigamos un ingreso. Sí, José también dice, consigamos un ingreso y ese ingreso no va a ser lo suficiente para nuestras capacidades. Entonces, ¿qué vamos? Algunos de ustedes estará pensando irse a Bogotá, a Medellín o a otro país, porque es que sientan que en Colombia o en esa ciudad no tienen el ingreso suficiente con relación a sus capacidades. ¿Sí o no? Si no lo están haciendo ahora, posiblemente lo hagan después. ¿Sí? Entonces, la población tiene que ver también con el nivel de productividad. Hay una relación muy directa para eso. Otro elemento que conlleva la población es el tema de la expectativa de vida de la población. ¿Sí? ¿Qué es la expectativa de vida? ¿En cuánto está la expectativa de vida de un colombiano y de una colombiana? Por favor, colabórenme ahí. Profe, Pero pues, pues, la mujer de 70 años más o menos, porque pues generalmente la edad de pensión está programada para uno disfrutarla como 5 años. Bueno, si es que lo presionamos. Por eso, pero miren, ¿cuánto es? ¿77 años? Sí, señor. Espera, ¿y de los hombres o de las mujeres o del promedio? Del promedio. Listo. Entonces miren aquí, las mujeres se pensionan a los 57 y los hombres nos pensionamos a los 62. ¿Sí? Y la esperanza de vida de un colombiano son 77 años y una colombiana. ¿Sí? 20 años, una mujer está desahorrando. ¿Sí? Porque yo espero, y háganlo por favor, cuando ustedes estén en su pensión, cuando estemos nosotros en nuestra pensión, desahorrar. ¿Yo para qué voy a ahorrar? ¿Sí? Yo ahorré todo lo que ahorré. Alguien tiene el micrófono abierto. Yo ahí ahorré todo lo que ahorré y no voy a ponerme ahora a seguir ahorrando. Yo lo que tengo que hacer es que desahorrar. En ese ejercicio normal o el deber ser del desahorro, los gobiernos, sí, los gobiernos y las empresas saben que entre mayor expectativa de vida, menos ingresos van a tener para ellos, porque la gente empieza a desahorrar. ¿Sí? Los fondos de pensiones saben que las personas empiezan a desahorrar. Y eso se vuelve una carga impresionante en términos de
de las pensiones, de los fondos de pensiones, cuando empiezan muchas personas a desahorrar. Por eso ustedes ven que en la medida que la población alcanza su expectativa, aumenta la expectativa de vida, también tienden las políticas de algunos gobiernos a querer cambiar los términos de las pensiones, sobre todo, porque para ellos, pensando en futuro, las personas entre más rápido empiecen a jubilarse, y con una expectativa más alta de vida, que ya no sea 70, sino 80 años. Entonces, imagínense, multiplique esos 80 años, ya 77 años, y que aumente 3 años la expectativa de vida. Y que se estén pensionando en esa época 3 millones de personas, o pongámosle, no seamos tan exagerados, 500.000 personas. Ya cuando usted pensaba que se iban a jubilar a los 70, su expectativa de vida era 77 y le aumenta la expectativa de vida 2 años más o 3 años más. Eso es un costo grandísimo, grandísimo, grandísimo para las administradoras de pensiones, llámese pública o ya sea pública o privada. Ellos lo piensan de esa manera. Entonces ahí, que la población crezca, pero que una población, por lo menos lo que pasa en Italia, no sea productiva, también genera un problema, un hueco para el Estado, porque el Estado más adelante va a tocar asumir esos costos que pudo tranquilamente una persona que empezó de manera temprana a laborar, a empezar a sumar a su pensión de vejez. Sí, entonces tiene todo un elemento bastante significativo, esos elementos de cuándo empieza la gente a laborar. Y hay un tema que no es, digamos, no sé qué pasa en realidad. Lo trató de hacer el ministro, el que fue ministro de Trabajo en el gobierno Santos cuando empezó la ley del primer empleo. No sé si ustedes escucharon esa ley. No recuerdo quién lo hizo en ese momento. El ministro, se me fue el nombre, ¿sí? Que empezó la ley del primer empleo. ¿Por qué la ley del primer empleo? Porque, y de ahí pues la cuota SENA, el contrato de aprendizaje empezó a fortalecerse, porque se dieron cuenta que si usted no empieza temprano a devengar en el mercado laboral, más adelante esa carga laboral la va a asumir el Estado, ¿sí? Por eso, algunas empresas entendieron eso y flexibilizaron su acceso a las personas más jóvenes al mercado laboral, ¿sí? No exigiendo tantas experiencias, formándolos, capacitándolos, entrenándolos para que ellos vayan adquiriendo la experiencia que se necesita para el mercado laboral, porque eso pasaba anteriormente, que llegaba una persona recién salida del colegio, o recién salida o en estudios universitarios, ya les exijan una experiencia como si tuviera 15 años ya de profesional, y no. Y eso limita la productividad, y más adelante se pierde posibilidad de relevo generacional en términos del trabajo. Creo que era Angelino Garzón no fue. Lucho Garzón creo que era. Sí, creo que fue Lucho Garzón y él estuvo en el Ministerio de Trabajo. Ajá, Luis Eduardo Garzón. Ese fue la que de una otra manera lo promovió en su ministerio, esa ley, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay un tema que es el desempleo juvenil. Entonces, ¿el desempleo juvenil es importante? Sí, mire, aquí el DANE ya empieza a trabajar el desempleo juvenil, ¿sí? Entonces aquí dice, vea, la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 29,5%, registrando un aumento del 12,3% frente al trimestre de abril del 2019, ¿sí? Para las mujeres la tasa se ubicó en el 36%, 36,5%, aumentando un 14,8%
frente al trimestre de abril del 2019, ¿sí? Y la tasa de desempleo de los hombres fue del 25,5%, 24,5%, aumentando un 10,7% con relación al año anterior. Entonces, cuando nosotros nos muestran esas cifras de desempleo juvenil, y la gente no hace nada, no se espabila, ¿sí? En términos de la ocupación, estamos pensando en el corto plazo, no pensamos en el largo plazo, donde si nos ocupamos por esa población joven, en que consigan su empleo y un empleo digno, pues no tengan problemas de ingresos y generen desde temprano aporte a la seguridad social, al sistema de salud, entre otros, ¿sí? Y los gobiernos no se preocupan por eso, por el desempleo juvenil, ¿sí? Entonces ahí está un tema que se trató y por eso ustedes escucharon la ley del primer empleo y también escucharon las cuotas de contrato de aprendizaje, es por eso, ¿sí? Pero las empresas no entienden y digamos que algunas políticas gubernamentales no son tan rigurosas en términos de ir capacitando a las personas para tener un empleo digno y ser más productivo. Es prácticamente lo que aparece ahí. Aquí tomé unos elementos que pues, se dice que es el perfil del colaborador demandado por los empresarios, ¿sí? Entonces, miren que aquí se coloca al final capaz de realizar tareas de la empresa, ¿sí? Entonces, ustedes, los que están elaborando en este momento, todos cumplen con ese perfil, ese último, ¿sí? Y realizamos las empresas. Pero las empresas, los empresarios, ¿sí? ¿Qué quieren también de ustedes? Capacidad para asimilar los cambios tecnológicos. ¿Sí o no? Capacidad de aprender a aprender. ¿Sí? Confianza en sí mismo, por eso ustedes ven que trabajan el tema temas de confianza, en hablemos y diálogos. Los que están trabajando saben de qué se trata eso. Con conocimientos prácticos. ¿Sí? Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Dispuesto a implicarse en el objetivo de la empresa, iniciativa y creatividad. Miren, ustedes realizan las tareas, pero todo eso que están acá se les pide. No sé si recuerdan ustedes, yo les dije la semana anterior, ustedes están trabajando, ¿cuál fue el Power BI? Y me imagino que de los que le pregunté, 3 ya averiguaron qué es Power BI. ¿Quién averiguó? No estoy diciendo que lo maneje, pero ¿quién averiguó? Pues profesor, yo ese día que presentó usted la aplicación ofimática, pues yo en su Ajá. momento había trabajado en management en la empresa, entonces se Ajá. me hizo muy familiar el manejo de la plataforma, porque pues Ajá. ya había trabajado en su momento con Excel, Ajá. Ujú. el Entonces, manejo miren, de información y de datos. excelente, excelente. Y entonces, y miren ustedes en la universidad, y es algo ¿Amigable? chistoso. Se te va la voz, se te va la Ah, mi internet, voz. tranquilo. Ajá. Ok, entonces, y lo que de una otra manera, eh, y digamos que en ese punto yo trataba de ser un poco heterodoxo o menos ortodoxo, que yo tranquilamente el curso de agregados económicos y los demás cursos que tengo, podría hacerlo de manera, como se dice, lineal, sin tanta cosa como lo dan algunos profesores. Pero siempre que veo que hay una posibilidad de utilizar una herramienta de aprendizaje, como lo ven las herramientas tecnológicas, siempre trato de hacerlo y que ustedes los apliquen, porque no solamente es el conocimiento teórico, sino que las habilidades prácticas y las herramientas que nosotros tenemos que nos sirven para
digamos, lo que piden los empresarios a los colaboradores, ¿sí? Entonces, que ustedes participen, ustedes controviertan, todo eso hace que más adelante, ustedes cuando entren a las empresas, ustedes de una otra manera revelan el nivel de trabajador que van a hacer, que usted tenga la posibilidad que si el jefe dijo algo que no es y usted habla con él y le dice, esto no es así, sino que puede ser así, 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 así. Pues yo sí soy el empleador, yo no lo veo como una amenaza, sino que digo, me gané la lotería con ese colaborador que tengo en ese momento. Estos perfiles Profe, son los que se están buscando. Dígame. una pregunta. ¿La aplicación solamente sirve para analizar empresas? No, 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 no. La aplicación te sirve para procesar información de diferentes maneras de lo que tú tengas, de empresas, de países, de sectores. Sirve para eso. Y te representa gráficamente, tiene unas alternativas de gráficas que pues tendríamos que saber mucho para utilizar muchas otras herramientas para hacer todo eso, y en cambio en eso haces procesamiento de datos y presentación de datos de manera muy elegante y muy profesional. Sí, eso es lo que muestra. Yo en este momento todavía me estoy formando con esa herramienta y espero por ahí de aquí a diciembre manejarla, ¿sí? Para las cosas que yo hago, ¿sí? Y para más adelante explicarle a los estudiantes también cualquier sesión, esa herramienta. Pero así como ustedes aprendieron Excel y a manejar PowerPoint, así mismo creo que se aprende a manejar eso, sino que hay que dedicarle tiempito para ello, ¿sí? Pero sí los invito a que curioseen. Yo estoy viendo un tutorial en YouTube de las clases de eso y ya descargué el programa porque nosotros como tenemos software, tenemos correo institucional, ya la universidad lo tiene. Solamente es montarlo y empezar a aprender. Ustedes saben que lo tienen, ¿cierto? Yo les dije. Profe, sí, una pregunta. Ujú. Porque yo ingresé, pero me dice, no sé si tengo que descargarlo porque yo lo voy a descargar y no me aparece nada. Luego me dice que no hay aplicaciones, o sea, no sé cómo se maneja porque le di Ajá. por todos los lados y fue imposible. Tienes que irte, mira que yo ya lo descargué, aquí lo tengo. ¿Sí? Yo lo descargué y lo descargué desde la plataforma de la universidad. Otra ruta que me comentaba que es que usted le da por Google el nombre. Okay. Usted le da por Google desktop, creo que le da así e ingresa con su correo institucional hace la descarga y después le da su correo institucional, ¿sí? Para descargarlo. Aquí ya entras al store de Google, de Microsoft, y ahí con tu correo institucional lo descargas. Yo ya lo descargué, aquí lo tengo. ¿Sí? Y ya, ahí ya le queda. Porque pues para utilizarlo ya tienen, digamos, el correo institucional les permite que ustedes lo tengan ahí. A ver si aparece. Bueno, está como... Profe, pero eso es así de lento. No, creo que fue lo que estoy aquí haciendo la clase con la pantalla, todo eso, ¿sí? Cuando yo lo hice, no fue así de lento, ¿sí? Entonces usted le da aquí instalar y todo eso, y después le pide el correo y listo.
te sale, ahora que abra la pantalla, es que creo que le di varias veces abrir. Por eso está varias veces abriendo. ¿Sí? Después de eso ya le aparece, le da su correo, su cuenta de correo institucional y ya le queda la aplicación lista para usarla. Mira, aquí es que le di varias veces. Le di varias veces para abrirla, la pestaña. Entonces, es eso. 3 veces generando eso. Entonces aquí ya después lo abren y pues buscar, ir el paso a paso. Yo en este momento estoy con el paso a paso que me está indicando de un tutorial que estoy mirando, que tiene como 30 videos de ese programa. ¿Sí? Pero las bondades de saber esto son amplísimas. O sea, usted logra diferenciar, no solamente en la universidad, sino en muchas cosas con esto. Es bastante atractivo la forma y pues me imagino que tendrá que quiero mostrarles que aparece con el correo. Bueno, voy a darle aquí. Bueno, aquí ya como que abrió. Miren aquí. Entonces miren aquí ya está. Y ya está aquí, mira, mi correo. Ese es con mi correo institucional. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces ahí les va a pedir algo. Le va a pedir algo a ustedes. Y ustedes con su correo y automáticamente ya quedan en el escritorio. ¿Listo? Para que ustedes sepan que ya en su aplicación, en su correo institucional, ustedes tienen la posibilidad de usar Power BI. ¿Sí? Entonces le dan así como le dije, en Google Desktop, Power BI Desktop, y ese es el que descargan ustedes en su escritorio para que lo empiecen a trabajar. Y listo. Ya tienen su sistema operativo para irlo trabajando. Bueno. Y aquí ya está. Esta ya es la plataforma para trabajar y los gráficos, los tipos de gráficos. Cada cosita tiene su detalle. Solamente es empezar a aprenderlo. ¿Sí? Claro, se me ha varias veces abierto. Y ya, aquí lo puede descargar y es muy sencillo descargarlo. Aquí por lo que hice 3 veces y porque creo que porque estoy aquí con la clase haciendo la presentación. Listo. Vamos a continuar. Bueno, aquí en el campo laboral hay un organismo multilateral que es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Entonces, esa Organización Internacional del Trabajo, disculpen. Esa Organización Internacional del Trabajo lo que de una u otra manera hace es establecer lineamientos para que los países adopten políticas laborales justas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace. Entonces, dice aquí, la población en edad de trabajar es un concepto central de las estadísticas laborales. Entonces, mire que lo que les comentaba, que ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la población con esto? Mucho. Población en edad de trabajar. ¿Sí? Es un concepto central de las estadísticas laborales y los cambios en el tamaño de la población, ojo,
los cambios en el tamaño de la población en edad de trabajar, ¿sí? Aquí dice, definida generalmente como las personas de 15 años o más, pueden afectar considerablemente al mercado de ¿qué? De trabajo. ¿Sí? Entonces, por eso hay una relación directa entre el mercado laboral y la población. Y la población y el mercado laboral es una variable que macroeconómica. ¿Sí? Entonces, ese es la que está diciendo acá. Una población en edad de trabajar cada vez mayor ofrece oportunidades de crecimiento económico. O sea, entre más personas, esa pirámide poblacional que yo les mostraba, entre más personas haya, digamos en esas edades, las posibilidades de ser productivo por parte de esos países son mucho mejores. Obviamente que adopten políticas de incentivo para que las empresas contraten más trabajadores o para que haya nuevos trabajos. Por eso ustedes ven el tema del emprendimiento, el tema de las economías creativas, el tema de los incentivos para que las empresas contraten. O sea, son políticas que de una u otra manera no vienen por, no, o sea, no necesariamente se las inventa el gobierno porque sí, sino que las adoptan de acuerdo a los lineamientos que da la Organización Internacional del Trabajo, el tema de equidad de género, el tema de inclusión, el tema de trabajo, de disminución de brecha entre el hombre y la mujer, el tema salarial, todos esos elementos los da la Organización Internacional del Trabajo que los países adoptan. Si usted dice aquí, más de la mitad, ¿sí?, de la fuerza laboral en el mundo está en Asia y el Pacífico, ¿sí? Entonces mire que aquí, si usted ve aquí, eso que están azules, ¿sí?, está Asia y Asia, ¿sí? Y el resto de la población, América Latina, África subsahariana, ¿sí?, el norte de África tienen una alta población, también lo que es África subsahariana tiene una alta población y América Latina y el Caribe la sigue después de lo que es Asia, ¿sí? En Europa, pues los niveles de población en edad de trabajar, de fuerza laboral sobre todo, con base en la cantidad de trabajadores, con relación en el mundo, el aporte que tienen al mundo, son bastante significativos. Por eso ustedes, aquí Lady hablaba de China, ¿sí? Posiblemente ya se refería a China, porque acá, en este espacio, hay mucha población, ¿sí? Lo que no sabemos es si... y yo creo que lo que decía Ricky, en su momento, si lo vamos a países asiáticos, muchos países, muchas empresas, llevan sus empresas a esos países asiáticos porque la mano de obra del asiático es mucho más barata que la mano de obra del europeo o que la mano de obra del americano, ¿sí? Entonces, lo que hacen es llevar a sus empresas allá y los trabajadores de esos países son los que hacen parte del aparato productivo, que como hay tantas personas, entonces ellos ahí, en términos de la fuerza laboral, la utilizan para ello, ¿sí? Así como algunas empresas también lo hacen en América Latina, ¿sí? Muchas empresas de Estados Unidos tienen sus maquilas en México. Entonces ahí está también el tema de la fuerza de trabajo. Otro elemento importante en términos del mercado laboral es esa informalidad que hay en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué entienden por el mercado? Si yo les hablo les pregunto, la economía informal, ¿ustedes qué referencia tienen o qué concepto tienen de una economía informal? ¿Qué les parece? ¿Qué es para ustedes una economía informal? Profe, las personas que trabajan en la calle independiente. Las personas que trabajan en la calle independiente. Uh-huh. Profe, ahí entrarían pues todas las actividades que no están dentro de las categorías o sectores económicos. Legalmente, profe, sería. Todo lo que no esté constituido legalmente sería como informal. Ok, ese sería, digamos, una de las respuestas. Todo lo que no está como legalizado, pero miren aquí algo muy particular. Más
Colombia, ¿sí? Colombia acá, tiene, de acuerdo a esas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, tiene un porcentaje de la población en el 60% de informalidad. ¿Sí? Eso es bueno, eso es malo. Digamos que aquí no podemos entrar a juzgar, pero quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. En el mercado laboral, dice, en muchos países el sector no ocupación estructurado presenta una parte importante de la economía y del mercado de trabajo y desempeña un papel fundamental en la producción. O sea, que todas las personas, ¿sí? Independientemente que estén formalizados o no estén formalizados, en este caso los informales también están desempeñando un papel fundamental en la producción. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. Ustedes han visto a las personas que venden dulces en el mío, cuando nos montamos mucho en el mío, ¿sí? ¿Ustedes creen que esas personas desempeñan un papel fundamental en la producción? Sí. Claro que Sí, profe. Claro que sí. Es más, por ahí tengo entendido que esa es una de las nuevas estrategias que tiene el gobierno, ¿no? Pues enfocado en que la informalidad es lo que puede ayudar a la economía después de la pandemia. Claro que sí, claro que sí. Entonces, mira, entonces yo lo que hacíamos en el ejercicio es, ¿cuántas personas en el día? Pónganle un promedio a usted, un valor, empecemos a hacer cálculos. Cada uno pone su valor que considere. ¿Cuántas personas se suben al mío a vender o a un medio de transporte a vender dulces? 50. 50. ¿En el día, profe? Sí. Dejémoslo con 50. Dejémoslo con 50. Por ahí 1000. Sí, no, pero dejémoslo con 50. No contemos ni venezolanos, ni nada de eso. ¿Sí? Dejémoslo con 50. 50 personas que están en esa actividad informal, si venden, supongamos que venden un paquetico de dulces, cada una de ellas diaria. ¿Sí? Un paquetico, no vamos a exagerar, un paquetico. Entonces están vendiendo 50 paquetes diarios. ¿Sí? 50 paquetes diarios. ¿Quiénes producen esos dulces? Empresas grandes. Empresas grandes. Empresas grandes. Muy bien, entonces uno piensa en el vendedor ambulante o en el vendedor de dulce, pero uno dice, pero es que aquí detrás de ese dulcecito que está vendiendo, de esa bolsita que está vendiendo al día, hay una empresa que está produciendo más que todos, ¿sí? ¿Y cuántos trabajadores tiene esa empresa? Grande. Imagínense Colombina, pues. Profe, pues no sé, pues una empresa de producción debe tener también bastantes empleados, diría yo, en su planta. O sea, no solamente la planta de producción, sino quien distribuye, los vendedores. Toda la cadena de todo. Entonces aquí lo que vemos, o sea, ese es un ejemplo muy sencillo, o sea, no vamos a tener en cuenta eso. Profe. Entonces, dime. Tiene 9.550. Imagínense. 9.500 personas se ven beneficiadas, no, obviamente no en gran porcentaje, pero están haciendo un aporte. Esos vendedores informales de dulces a los ingresos de las personas y a la sostenibilidad de quién, de la empresa. ¿Sí? Entonces, por eso es que el término desempeña un papel fundamental en la producción, ¿sí? Claro, porque ocupan y generan ingresos, claro. Sí, claro, aquí está. Pero lo que sí pasa es que la informalidad
pone a los trabajadores en un mayor riesgo de ¿qué? De vulnerabilidad y precariedad. Entonces aquí viene lo siguiente. Ustedes ven las personas que están ahí y generan, hacen su aporte a la producción. Pero si esa persona se enferma, ¿qué pasa si esa persona se enferma? No, pues no tiene cobertura Tiene de salud. cobertura. Muy bien. Si esa persona envejece, Tampoco tiene No pensión, tiene profe. pensión. claro, entonces ese es de una u otra manera cuando algunos gobiernos, por lo menos recuerden cuando hablaron de los trabajadores de servicio, las trabajadoras de servicio doméstico y los jornaleros y los jardineros que formalizaron. ¿Sí? O sea, usted va, si trabaje por horas en una casa, la persona que la contrata y que lo llama una vez a la semana para que usted le planche o 3 veces a la semana para que usted le haga el aseo, porque le haga el aseo a la casa, ya usted tiene que pagarle unas prestaciones para que esa persona más adelante pueda, así sea con el mínimo, pensionarse. Que llegue a finalizar el año o que llegue a junio, que tenga una prima significativa, simbólica, una prima, no es mucho, pero tiene un reconocimiento por esa labor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se quiere evitar esto. O sea, los países con altos niveles de informalidad tienen esa situación que se vuelve un trabajador con mayor riesgo y alto nivel de precariedad. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Y por eso, ustedes se dieron cuenta que ahora, cuando la gente empezó, los encerraron, los que estaban formales, pues que el seguro de desempleo, que le mandaron a vacaciones rápidas, le pagaron o sea, tuvieron un resto de beneficios, ¿sí? Que no lo tuvo una persona que trabaja de manera informal. Si él no salía a trabajar, él no tenía quien después le pagara los días de vacaciones, no tienen vacaciones. ¿Sí? Es todo eso, más adelante, los países, los gobiernos lo saben, y por eso ustedes ven que tratan de una otra manera, formalizar, ¿sí? Pero en esa formalización, ¿qué pasa? Pues viene el tema de los impuestos, ¿sí? Algunos de ustedes ahora le están dando subsidio de transporte, subsidio, si tiene hijos, y si tiene la mamá, adultos, le dan un subsidio por la mamá, un subsidio por los hijos, ¿sí? Pero si su ingreso empieza a mejorar, ¿qué va a pasar? Pues le van a quitar esos subsidios, ¿sí? Y es más, no, va a tener que no le van a dar subsidios, sino que le va a tocar pagar impuestos. Entonces, y muchas personas dicen, no, es que yo no voy a pagar esa salud si yo no me enfermo. Pero es que usted no está pagando la salud solamente porque se enferme ahora. Usted va a llegar a un tiempo que su salud se va a deteriorar. ¿Sí? Entonces, ahí vienen todos los componentes de la parte de la salud. No sé si ustedes tienen familias en el exterior que trabajan así al jornal, o sea, hacen un trabajo al jornal. En Colombia, si usted trabaja al jornal en otro país, le dice, venga, pues cotice acá con nosotros. Hay personas que pueden estar en otros países y si quieren, y si en su proyecto de vida está volver a Colombia, pueden cotizar sus pensiones acá. Si quiere conseguir casa más adelante, pueden ahorrar para una vivienda acá en Colombia. ¿Por qué? Porque en los otros países, cuando llegan a la edad donde se vuelven más vulnerables, empieza a ser una carga para el Estado. ¿Sí? O sea, pues uno dirá, pues es que el Estado tiene que responder, sí. Pero es que él no hizo su aporte en el momento de que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque no se formalizó. Y es que no hay condiciones para formalización. Pero es que le están diciendo, no, pague el monotributo. ¿Se han escuchado del monotributo, cierto? No, profe, ¿qué es? ¿No saben qué es el monotributo? No. Vamos a ver. Eso por ahí se escuchó. Vamos a ver acá. Para que nos quedemos aquí. Monotributo. Es un impuesto que sustituye al impuesto sobre la renta y complementario al año grabable de 2018. Se presenta y se paga anualmente por aquellos contribuyentes que voluntariamente se acojan a ¿qué? Al mismo. ¿Sí?
¿Qué es y con qué fin? Es una de las grandes apuestas de la reforma tributaria para luchar contra la evasión tributaria. Es la creación del monotributo, con el cual el gobierno busca que muchos pequeños comerciantes en Colombia que aún no pagan impuestos comiencen a ¿qué? A hacerlo. Usted monta una tienda, ¿sí? Y usted compra su tienda y saca el registro mercantil y todo eso. Pero usted no paga impuestos, ¿sí? De las utilidades de la tienda. Con el monotributo se esperaba eso y se decía que con el monotributo había parte del monotributo que iba para la pensión del tendero, ¿sí? Es eso, para la salud y la pensión. Creo que era creo que pagaba 1.000.000 de pesos. Un impuesto. Sí, claro, es un impuesto. Es que cuando nosotros pagamos la salud, nos descuentan la salud, es un impuesto. Sí, a nosotros nos dan la salud gratis. Nosotros los que estamos en el régimen contributivo, contribuimos a salud y contribuimos a pagar nuestra pensión. Entonces, lo que les decía aquí es que dentro del mercado laboral, ver la economía, la formalización de las empresas, de las personas, pues da mucha mayor sostenibilidad. Entonces, miren acá, países que tienen niveles, pues Uruguay, menos del 20% que Uruguay es como la ciudad de Cali, ¿sí? Por acá en los países escandinavos, ¿sí? Ahí no se ven, o sea, hay países que no tienen ni siquiera niveles de informalidad, ¿sí? Los que están por acá arriba, Canadá, ¿sí? Pero hay unos países que, por lo menos en el África, ¿sí? Tienen altos niveles de informalidad. Me imagino que allá la gente no recibe nada, el gobierno no recibe nada, les toca a ellos, como se dice, sálvese quien pueda, ¿sí? Y países, pues, como Brasil, Argentina, Chile, tienen un alto nivel poco nivel de informalidad, pues, comparado con los países de América Latina. Pero países como Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, pues sus niveles de informalidad son bastante altos. Mire que en Bolivia el 80%, ¿sí? O sea que en situaciones como la de ahora, el nivel de riesgo es mucho mayor para esos países. Bueno, aquí para que nos quede una hora para las consultas, por favor. Ahora les comparto la presentación porque esto lo pueden ustedes ir profundizando. A las 3 paro para que tengamos las consultas y empiezo con el compañero, se me fue la otra vez el nombre. Bueno, con los compañeros que ahora les digo. La población total. Entonces aquí viene la población total y se estima por las proyecciones con base en los resultados de los censos en la población. Entonces les quiero compartir un video. Ya le subo un momentico más, un poco más. Profe, yo no lo veo, ya está reproduciendo. ¿No está viendo? No, profe. No, profe, yo tampoco. Ay, qué pena, sí, no lo estoy presentando. No, profe, no estamos viendo.
No se escucha. Profe, yo creo que más bien que nos comparten el enlace, nosotros lo vemos Más bien. y de ahí ya. Sí, está como maluquita la voz. Ya se los comparto. Gracias por la apreciación. Entonces aquí, en términos generales, lo que muestra el director del DANE, ¿sí? Que pues puede tener la voz como muy... Ah, no saben bien. Sí, como muy gomela, pero creo que la forma como está presente... Miren que ahora que pues ustedes saben que yo mantengo mucho con esas informaciones del DANE, ahora que está la situación de pandemia, se ha preocupado mucho por mantener las cifras actualizadas, ¿sí? ¿Y qué implicaciones tiene qué implicaciones positivas tiene mantener las cifras actualizadas? Que las personas y las empresas tienen mejor información actualizada para tomar mejores decisiones. Entonces, ese es algo que yo le resalto al director para que ustedes, pues para que no nos coja, como decir, descuidados el resultado de la pandemia. Entonces, eso es lo que está haciendo el DANE en variables que antes se demoraban más meses, ahora mes a mes están sacando la información. Eso es súper importante para la toma de decisiones, independientemente pues, del acento que él tenga. Entonces dice aquí que se estima las proyecciones con base en los resultados del censo de la población. La población en edad de trabajar, pónganle cuidado aquí, constituida por todas las personas de 12 años en adelante en zonas urbanas y de 10 años en adelante en zonas rurales. Desde los 10 años en zonas rurales y desde los 12 años en zonas urbanas se considera para las estadísticas del DANE la población en edad de trabajar. Y esa se divide entre la población, esa población en edad de trabajar. Hay una población que es económicamente activa y hay una que es económicamente inactiva, ¿sí? Por lo menos un niño de 12 años, 13 años, 14 años, 15, 16, 17, que esté en el colegio, o algunos de ustedes que estén en la universidad, se considera una población económicamente que inactiva, ¿sí? Como para que lo tengamos en cuenta. Pero si alguno de ustedes, aunque esté inactiva, empieza a su vida laboral, pues ya queda con la población económicamente activa. Luego viene la tasa global de participación, ¿sí? La tasa global de participación son todas esas personas que están en edad de trabajar y la población económicamente activa. Entonces, la relación entre esta población en edad de trabajar con la población económicamente activa es lo que da la tasa global de participación, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuántas personas esa región, ese país, tiene posibilidades de ingresar al mercado laboral. Es prácticamente eso. Pero viene aquí, esta población económicamente activa no significa que estén ocupados, ¿sí? La población económicamente activa son los ocupados y los desempleados, ¿sí? Entonces aquí viene el componente de que aunque usted esté dentro de la población económicamente activa, puede que esté en dos situaciones, o laborando, perdón, no digo laborando, ocupado o desempleado. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí, ese indicador. Y tenemos la tasa de desempleo. Esa tasa de desempleo es el número de personas que hacen parte, ¿sí? de la población económicamente activa, pero que están, ¿qué? Buscando trabajo. ¿Sí? Esas son la tasa de desempleo. Y la tasa de ocupación, ¿sí? Son las personas que están, o la población ocupada. ¿Sí? Ese es el término que quiero que tengan acá. Ahora, ¿quiénes son los ocupados para el DANE? ¿Sí? Entonces, alguien por favor que me lea los ocupados para el DANE.
Son las personas que durante el periodo de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones. Primera, trabajaron en la semana de referencia por menos una hora remunerada. Segunda, no trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo. Tercera, trabajaron una remuneración en la semana de referencia por lo menos una hora con familiares. Muy bien. ¿Qué entendieron ustedes de cómo considera el DANE una persona ocupada? Pues, profe, pues, no sé, yo diría que pues no es objetivo teniendo en cuenta que serían 8 horas las que se deberían tener en cuenta para una persona. Ajá. Una hora. Ajá. Sí, esa es una de las primeras cosas que no solamente a ti, sino que a mí me llama y cada vez que veo ese indicador, que ya de mucho tiempo lo he presentado, no ha sido modificado, no ha sido nada, o sea, sigue igual. Y así se presenta la población ocupada. Entonces, esa es la primera indignación que yo realmente he tenido. Y creo que tendré hasta que cambien eso. ¿Qué piensan también de Una qué más me pregunta. ha gustado? Señor. En cuanto a, entonces, si el DANE toma ese porcentaje, pues, de las personas ocupadas, estaría mal entonces las personas de trabajo o el porcentaje que arroja el DANE en cuanto a las personas que están trabajando. Claro, ahí hay una, ¿cómo se dice? O sea, cuando el DANE presenta la cifra de tasa de ocupación, lo que está mostrando es eso, o sea, está mostrando tantas personas hicieron esas cosas. ¿Sí? O usted estaba asalariado o recibió, si alguien usted lo mandó a vaciar el perro y le pagó por eso, ¿sí? Usted se considera que ocupado. Eso es lo que está diciendo acá. Si usted perdió, creo que el periodo de referencia creo que son 8 semanas. Si usted perdió su trabajo, ¿sí? En los últimos 3 meses, creo que es 3 meses o 4 meses, y usted lo entrevistan, usted para la persona que es ocupada, dice, no trabajaron en la semana de referencia, pero tenían un trabajo. Hasta que no pase cierto tiempo sin usted estar desempleado, no se considera todavía desempleado. ¿Sí? Se considera ocupado. ¿Sí? Profe, otra pregunta. Y la nueva reforma que tiene ahora el Congreso sobre trabajar por horas, ¿cómo afectaría ahí? No, el indicador antes lo mejora, o sea, antes las personas... Pues sí, el que usted está presentando, pero pues siendo sincero, profe, uno no puede vivir con un mínimo. Y No lo digo por eso. Lo digo es por el indicador, Ricky, lo digo es por el indicador. Luego, el indicador, pues o sea, si te dicen por hora, el indicador está por hora, mejora el indicador. O sea, vamos a ver más personas dentro del indicador trabajando, así sea precario, pero ese es lo que el indicador va a mostrar en términos de las personas ocupadas. ¿Sí me entiendes? Aquí no estamos hablando de la calidad del trabajo. En este momento no estamos hablando de la calidad del trabajo. Estamos hablando solamente de cómo se mira el indicador de la población ocupada. ¿Listo? Entonces, cuando tú me preguntas, es que en el trabajo por horas, aquí yo te digo, es que como se va a flexibilizar más por parte de las empresas y las personas trabajar por horas, lo que va a pasar es que menos personas, o más personas, perdón, van a tener posibilidades de ocuparse con remuneración. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es, y por eso, digamos, una de las críticas o de las referencias que hacían los analistas, es que las personas que están ocupadas, pues no les parece. Pero las que no están ocupadas, pues les facilita, digamos, de una otra manera, trabajar y remunerarse. ¿Sí? Así sea 2 horas, pero que él sepa que va y que le van a pagar esas 2 horas, no tiene problema. Y al DANE, a las estadísticas le va a inflar mucho mejor, y cuando salgamos, de acuerdo a esas estadísticas, a mostrar
esas cifras. En los otros países van a decir, ay, es que Colombia, la población ocupada está alta, o sea, es un país que va a tener altos niveles de desarrollo, porque usted muestra es el indicador. Lo que usted no muestra es usted no muestra lo que está dentro del indicador. Por eso yo les decía que este tema es bastante complejo. Es por eso, o sea, yo miro el indicador y yo digo, uff, mejor dicho, ese país está súper bien y la gente está trabajando bacano, pero no estamos dándonos cuenta de la calidad del trabajo en este momento. Tenemos que ser más juiciosos, como lo está haciendo el compañero en este momento, cuando hace todo el contexto, es decir, es que yo no soy, o sea, a mí ese indicador no me parece y es que no me parece a mí tampoco, pero con eso se mide la población ocupada en el DANE. Profe, una pregunta. Dime. ¿Quiénes son las personas que establecen que eso es así, que trabajar por lo menos una hora ya es una persona ocupada? ¿Quiénes son? Eso son como yo les comentaba, ese es hay una relación entre la Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio de Trabajo y el DANE adopta sus metodologías a esas condiciones que se generan. Por ello, no es una arbitrariedad, porque eso yo lo veo desde que estaba estudiando. Cuando vimos economía laboral, todos saltamos cuando vimos esa cifra, esa forma de obtener la información. Y la hora es porque a nivel mundial muchos países desarrollados tienen en su sistema laboral la remuneración por hora. ¿Sí? Ya, profe. Hay personas que en otros países tienen 5 trabajos porque trabajan por horas. Profe, pues es que una hora aquí es, o sea, pero la hora es más... Claro. Ah, es la vaina, ¿no? Claro que sí. Entonces es eso, o sea, esa hora es como el estándar que se utiliza pues para los demás países y la medición se hace así. Es por eso, ¿sí? Pero cuando ya nos vamos a la realidad, eso es una cosa que sabemos que ese indicador genera dudas cuando lo van a presentar. ¿Qué empiezan del último? Pues la verdad no debería ir incluido ahí. No debería ir incluido ahí, pero se mide. Se mide. Es como si mi tía me diga, venga, cuídame el niño, y yo le cuido al niño. ¿Y usted qué está haciendo? No, yo no sé nada, yo le estoy cuidando el niño a la tía. Usted está ocupado. Eso es más o menos eso. ¿Sí o no? Yo lo veo así. Profe. Sí. ¿Sí? Entonces, ese es el indicador. ¿Sí? Profe, eso quiere decir, digamos así, todos los que hacen como esas vuelticas así de un mandado, Sí. o sea, todas esas personas son los ocupados según... Sí, eso es. Profe, ¿cómo miden eso? Si están en medio de la informalidad, ¿cómo tienen esos indicadores? Hay un ejercicio, mira que esa pregunta es bacanísima, y creo que con esa pregunta, te respondo esa pregunta y cerramos que se llama la encuesta continua de hogares. ¿Sí? Esa es una muestra significativa que hace el DANE. Aquí debe estar. ¿El famoso censo, profe? No, es una encuesta integrada de hogares, se llama ahora. ¿Sí? Entonces, en esta encuesta se empiezan a tomar datos, ¿sí? Es que no solamente, el DANE no solamente lo toma desde las personas, mira hogares, mira grupos familiares, ve las empresas, ¿sí? Entonces todo eso lo está midiendo. Mira que aquí está empleo y desempleo, según CEPSO, mercado laboral por regiones, mercado laboral por departamentos, empleo informal y seguridad social. Tiene esta metodología. Aquí vamos a ver los microdatos. En los microdatos, cuando ustedes quieran saber más o menos las fuentes,
¿Cómo se mueve? Yo no sé si eso no se lo vieron en estadística descriptiva. Por lo general lo vemos se ve en estadística inferencial. ¿Cómo se toma un dato? ¿Sí? ¿Cómo tomamos las fuentes de información, los datos? Los datos se los toman a las personas, ¿sí? Pero ustedes saben que por el tema de protección de datos, su información no puede estar, ¿sí? Entonces aquí, se llama la encuesta integrada de hogares, recolecta información, obviamente usted da sus datos, pero los datos tienen que volverse anónimos, ¿sí? Entonces lo que vemos son datos, aquí ya está la actualizada, esta es la 2020, ¿sí? Son datos que se demoran, que está microdatos, DANE, documentos, hay una que aparece en la metodología, ¿no? Es que es un documento grandecito. Y ahí te explica cómo, vamos a ver si aquí está, cómo se tomaron esos datos y cómo se procesan los datos, ¿sí? Y cuál fue la muestra significativa que se utilizó para dar esos indicadores, ¿sí? Entonces aquí, en ese ejercicio, se da cuenta uno de todo eso. Esta es la que les estaba comentando, esta es encuesta integrada de hogares. Entonces miren aquí lo que dice. Listo, Ricky, gracias por informarme. Me imaginé porque no lo escuché. Dice, antecedentes de la operación estadística. El DANE ha desarrollado e implementado encuestas de hogares, fuerza de trabajo, de ingresos y gastos de finales de la década de los 70 del siglo pasado. Durante la década de los 70 se dio inicio a la denominada Encuesta Nacional de Hogares, la cual fue concebida como un sistema de encuestas de múltiples propósitos que tenía como fin producir estadísticas básicas y relacionadas con situaciones demográfica, social, económica de la población colombiana entre 1970 y 1975. Y se llevaron a cabo 9 etapas de diferentes periodicidad, cobertura y medición áreas rurales, la cual se replicó nuevamente en el 88 entre los años 76 y 84, de forma trimestral, la investigación con ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, con una cobertura variable en cantidad de trimestre y en forma semestral en Bucaramanga, semestral y Pasto. Entonces aquí está diciendo, cómo aquí está. En 2001, perdón, se amplió la muestra de 165 a 240 municipios, con 30.000 hogares en 13 ciudades y su área metropolitana, y 7.500 en el resto de cabeceras. Entonces aquí les comparto. Aquí dice 30.000 hogares en las 13 ciudades principales de Colombia y sus áreas metropolitanas. Entonces aquí lo que están diciendo es que en Cali, si son 30.000 a nivel de Colombia, la muestra, estoy haciendo una muestra estratificada. ¿Ustedes vieron muestras estratificadas, sí o no? Hello. Digan sí o no, nomás necesito saber eso. No, profe. Listo, eso lo vamos a ver en estadística inferencial, lo que están viendo estadística inferencial conmigo. Ese es un tema que vamos a trabajar. Entonces aquí, el tamaño de la muestra, dependiendo de la cantidad de la población, tiene una fórmula. Y para que la muestra sea significativa, entonces ahí te dice cuántos hogares son, y sabemos nosotros que la población, el 70% de la población colombiana, está en unas ciudades principales, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto, ¿sí? Esas son las ciudades principales en las cuales, en esas 13 ciudades, está el 70% de la población. Lo demás son centros poblados y rural disperso, ¿sí? Entonces, lo que hacen es decir, vamos a tomar 30.000 hogares de las 13 ciudades principales y 7.500 del resto de cabeceras y centros poblados. Por lo tanto, nosotros en algunos hogares, vamos a recibir una persona del DANE. Ustedes han escuchado el comercial del DANE. ¿Sí? El DANE es el Dato Nacional de Población.
que ya hay unas personas que están saliendo a trabajar y posiblemente llegan de su vecino, pero no llegan de usted. Pero estadísticamente se puede hacer eso, ¿sí? Y ahí se hace la proyección de la población con base en los hogares. Entonces, eso es prácticamente lo que, de la forma como hace el DANE, no hace un censo, ¿sí? Hace una encuesta. El censo es distinto. Pero resulta que las empresas, los centros de salud, la policía, todo el mundo está arrojando información, datos, y hay datos que se aportan para saber cómo se están comportando los hogares con base en las encuestas. Entonces, más o menos esa es la forma en que se recopila la información. Entonces, ustedes dirán, pero aquí no hay, aquí, profe, pues a mí nunca me han encuestado. ¿Cómo saben quiénes trabajan y quiénes no trabajan? Por ser una encuesta, tiene una metodología distinta, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver, creo que lo vemos después de